Saludos amigos y amigas del mundo internauta, ¿cómo están? Les habla el doctor Jorge Figueroa. Sí, hoy empezamos paliqueando de una manera diferente, porque es necesario que lo empecemos de esa manera. Nosotros en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha movido al pueblo puertorriqueño, que lo ha puesto a pensar y específicamente a hacer unos cuestionamientos. El programa de Paliqueando hoy va a estar tocando el tema sobre la integración de perspectiva de género en el currículo escolar. Mucho se ha hablado, muchas personas se han expresado, pero es momento de que cada sector tenga la oportunidad de expresar un punto de vista. En el día de hoy, en Paliqueando, nuestros amigos internautas y amigas verán diferentes caras de la moneda. Punto de vista completamente objetivo desde la estructura de Paliqueando. Tendrán la oportunidad de entender el concepto de perspectiva de género, ver los puntos desde el punto de vista de una historiadora, el punto de vista de un sacerdote católico, desde el punto de vista de un psicólogo, desde el punto de vista de una trabajadora social y también desde el punto de vista de un pedagogo. Los invito a que disfruten este Paliqueando, que será definitivamente diferente. Y seguimos aquí en Paliqueando, este Paliqueando que hemos hecho bien chévere para todos nuestros amigos y amigas internautas en el día de hoy, donde estamos dialogando sobre la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar, y eso levanta múltiples pasiones en nuestro pueblo, ¿verdad? Porque se escuchan muchos aspectos, muchas cosas. Todo el mundo tiene algo que decir, pero nosotros aquí responsablemente en Paliqueando hemos buscado diferentes compañeros, diferentes sectores para que ustedes, nuestros internautas, puedan tener una perspectiva real de lo que se está hablando, sin sensacionalismo y sin personalismo. Así que básicamente aquí volvemos al Paliqueando de hoy y gozando como en nuestro programa, ¿verdad? Y pasándola bien chévere. Aquí tengo a la doctora Mabel López, que es catedrática del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico. Eso es así. Mabel, gracias por estarnos con nosotros aquí en Paliqueando. Primera vez. Gracias. Y espero que sea un montón más. Gracias por la invitación. No, para mí es un placer tenerte, dado el caso de que tú directamente trabajas el tema de la diversidad. Y has sido una académica que has trabajado el tema de diversidad, y yo entiendo que nuestros amigos y amigas del mundo internauta deben irse familiarizando más sobre este aspecto, que ya es una carta circular que va a empezar en agosto y que tiene que ver sobre la perspectiva del género. Claro. ¿Cómo la perspectiva de género trabaja el fenómeno de la diversidad? Pues antes que nada, saludos a todos y a todas. Como te dije, es un placer que me hayas invitado aquí. Pues mira, el tema de la diversidad, la realidad es que poniéndolo en perspectiva, es un tema mucho más allá del género. Los seres humanos somos diversos en distintas características, ¿verdad? Y esas características hacen que usted y yo, en momentos distintos, tengamos condiciones de privilegio o de no privilegio por esas características. Es muy interesante el tema de la diversidad. Como trabajadora social, me toca el tema, y como bien comenta, la realidad es que estoy muy familiarizada con el mismo, porque en busca de una justicia social y de la equidad en nuestra sociedad para todos y todas, el reconocimiento de esa diversidad es el punto de partida. Así que la diversidad es más allá del género. Claro, hoy nos toca la discusión de la perspectiva de género o el tema del género, pero la diversidad es mucho más que género, es su raza, es su condición social, económica, política, religiosa,
todo lo que usted representa en términos de ser humano. Y básicamente cuando vemos la perspectiva de género, lo que se enfoca, ¿verdad?, es en buscar ese logro de justicia social para todos los sectores, en todas las áreas, en como bien hemos expresado, ¿verdad?, es equidad también dentro de laboral, económica, una apertura libre de educación en todos los sectores y cero marginalización. ¿Por qué existe? Yo no diría esto. ¿Cuáles son los retos reales de ustedes como trabajadores sociales con llevar la equidad y trabajar la diversidad? Porque ustedes tienen un compromiso increíble. Los otros días salió publicado cuando el presidente del colegio dijo que el compromiso del trabajador social es hacia la diversidad y hacia esto es prioridad, ¿sabes? Ok. Por un lado me preguntas sobre el reto, sí, claro, y por el otro lado me hablas y me planteas el compromiso del trabajo social. Sí. El trabajo social como profesión tiene unos principios y valores que guía su práctica y su ejercicio profesional, y están vinculados a la defensa de los derechos humanos en busca precisamente de esa equidad y de esa justicia social, económica y política que debemos tener todos y todas. Así que nos vinculamos en la defensa de el derecho de los seres humanos, no importa tu diversidad, tu condición de ser humano y de ser social, pues, y eso básicamente implica a la vez nuestros retos. Digo, los trabajadores sociales en Puerto Rico, por su código de ética, claro, vamos a ponerlo así, es promover a la igualdad de todas las personas independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Eso es así. Cuando nosotros incurrimos en violentar cualquiera de estas múltiples identidades del ser humano y diversidad, ¿verdad?, y reconocimiento de esa diversidad, estamos incurriendo en una violación ética de nuestro código. Es totalmente el fundamento, porque nuestro código de ética, revisado tan reciente como en el 2011, enfatiza precisamente la defensa de esa diversidad con relación a los derechos de todos y todas. Así que es un principio que debemos seguir y debemos seguir al pie de la letra, claro, por decirlo de alguna manera, en nuestra práctica. Pero en términos de reto, te quiero contestar que tenemos un reto importante. La historia nos traiciona. Históricamente hemos tenido espacios de inequidad que se han reproducido precisamente en nuestras mismas instituciones sociales y en nuestras mismas leyes y normativas legales, dejando al margen sectores en particular. Realmente es un reto cuando tú, como trabajador y trabajadora social, intentas defender el derecho cuando ese sector o esa persona o ese participante que estás trabajando tiene cualquiera de estas características que lo ponen como un ser o una persona vulnerable en nuestra sociedad, y a pesar de haber leyes, se incluye la opresión y la exclusión de sectores en particular, porque las leyes muchas veces promueven de alguna manera, por así decirlo, la exclusión de algunos sectores. Así que las leyes deben ser inclusivas y no exclusivas, como mismo incluye la nueva certificación del Departamento de Educación, que hablemos e incluyamos, ¿verdad?, de alguna manera, o que tengamos un lenguaje inclusivo. Yo creo que eso es fundamental, desde ir por ahí y seguir subiendo, porque aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, eso no se practica. Nosotros somos, primero, una sociedad patriarcal, claro, y desde ese momento el lenguaje inclusivo pues no existe. Y personalmente yo he venido a aprender el lenguaje inclusivo recientemente, y se lo estaba comentando ahorita, y es algo que cuando tú lo trabajas, y yo invito a todos y a todas que conozcan sobre el lenguaje inclusivo, porque es algo que es real y que nos hace crecer. Es bien importante. Pero ¿cómo yo rompo entonces con ese estereotipo, básicamente, o esa cultura de años y años y años de colonización ideológica que plantea ese factor de cero inclusividad o de no promover esto? Porque a nosotros no nos enseñaban en la escuela nada de esto.
Pues precisamente, la historia es el reto mayor. ¿Cómo deconstruimos esa historia que nos ha traicionado, que ha adelantado estructuras y organización social, política y económica de nuestro país vinculada a estructuras patriarcales, ideologías patriarcales y machistas y sexistas, que definitivamente hay que retarlas para poder hablar de inclusión? Así que ese es un reto importante que atender, y de hecho la discusión de la perspectiva de género se vincula precisamente a la criticidad de esa historia, de esa herencia que se nos ha dado, donde varios sectores de interés se afianzan y se sienten amenazados tal vez ante el pensar que podamos cambiar y transformar hacia una sociedad equitativa, con todo el miedo que pueda haber y todos los debates que podamos tener, a una sociedad equitativa que vaya realmente hacia la justicia. Cuando tenemos condiciones de exclusión, sea de cualquiera de las características que hablábamos sobre diversidad, no tenemos una sociedad justa en términos inclusivos. No hay justicia social cuando alguien se queda al margen de la ley, de la protección, de la equidad. Así que la justicia social es un ideal, pero es una meta. Es un proceso que día a día lo tenemos que tener en perspectiva y comenzarlo a trabajar. Hay que trabajarlo. Es nuestra meta, o debería ser, por lo menos desde el trabajo social, desde nuestra ética, debería ser la meta como profesión y práctica profesional. Que haya una sociedad justa. Doctora, cuando nosotros, la gente vincula esta política o esta carta circular o esta perspectiva de género, ¿verdad? Como es que se ha trabajado, lo vinculan con varios sectores del país. Pero yo viéndolo un poquito más adentro, oye, es el reconocimiento primero de la equidad, segundo, de valorizar un poco más a la mujer, de proteger también la parte que tiene que ver con las diferentes masculinidades, el reconocimiento del hombre también como ser humano. Trabaja la parte que tiene que ver con el abuso. O sea, que es algo bien amplio. Entonces, yo veo como varios sectores del país solamente se quedan en lo pequeño y no trabajan en el macro que trae esta perspectiva. Porque hablábamos de que es algo transversal ese currículo, ¿verdad? Y tiene que existir. Pero yo veo como un sector del país o varios sectores, yo quizás por desconocimiento, trabajan esto de una manera como que con miedo. Y yo creo que a esto hay que enfrentarlo porque ya es política del Departamento de Educación y hay que enfrentarlo correctamente. Pero ¿cómo yo logro romper ya con algunos estereotipos? Y vuelvo a la pregunta más o menos de la de ahorita, ¿verdad? Que años tras años y siglos yo he trabajado. Un ejemplo, o sea, que Puerto Rico ha vivido. Yo voy a poner un ejemplo aquí, a ver cómo lo podemos trabajar. Y no va a ser de una mujer como tal, va a ser de un hombre. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que esta mujer, le da una pela al marido. Le dio una pela al marido, lo mordió, le dio un bate, qué sé yo, por whatever. El marido llega a hacer una querella. Y llega al tribunal, o llega a la policía, y lo primero que encontramos antes de hacerle la querella, es que cuando el marido va, mira, me pasó esto. ¿Cómo va a ser? La mofa. Después, si voy a llevarlo más arriba, que te dejaste darle a una mujer, ¿cómo va a ser? ¿Y si físicamente la mujer es más... No, yo no a lo que voy es a esto. Entonces, de repente viene ese hombre molesto y tiene dos opciones. Espérate, yo llevo un patrón de abuso. Busca suicidarse. ¿Cómo yo puedo romper con eso? Bueno, mira, quiero antes de entrar en cómo rompemos esto, creo que has traído
un tema muy importante que se debe incluir en esta discusión. Nos hemos quedado en la periferia de la discusión del género, en la violencia de género. La realidad es que la estructura institucional o la historia del patriarcado y la diada femenino y masculino trae otros problemas y complicaciones y complejidades. Has traído el ejemplo de un hombre que siendo abusado es temeroso de ir a buscar ayuda, aunque la ley 54 lo protege, porque el mismo sistema, las mismas estructuras e instituciones sociales le tienen por mandato a ser un hombre completo, como hoy salía en uno de los periódicos en la prensa. Coto no es un hombre, y las implicaciones de ser hombre desde la masculinidad en esta sociedad, ¿verdad? Y de esta sociedad patriarcal. Y cómo entonces ese hombre se ve penalizado en tener acceso al servicio porque no respondió al mandato de que cuando una mujer, que no te debes permitir, ¿verdad? Desde la masculinidad, permitir que una mujer te agreda. Por otro lado, te traigo otro ejemplo vinculado. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes en la actualidad? Pues muchos de ellos están apostando al mundo de la criminalidad y venta de drogas para tener acceso al poder adquisitivo, que es el dinero. ¿Qué pasa con ellos? Ellos imponen su agresividad y su construcción de la masculinidad hegemónica, ahorita nos reíamos del concepto o de la palabra macharrán, y la imposición de esa masculinidad dentro de la criminalidad o el mundo de la criminalidad implica que yo primero le doy 2 tiros a y le doy para abajo, como se habla en el lenguaje, antes de que venga sobre mí. Y yo hago muchas cosas que son riesgosas y que me ponen vulnerable, porque al entrar en el mercado de la droga, mi vida está en un hilo. Así que está pasando con nuestros jóvenes, se están matando y la gente no le ve el vínculo al tema del género en esta discusión y es parte del problema, sin fragmentar lo económico, ¿verdad? Porque otro de los problemas que tenemos es que fragmentamos las cosas. Entonces, a pesar de ser un elemento vinculado estructuralmente a la economía, al tener, en un mundo del tener, en un mundo capitalista, pues estoy por otro lado representando una masculinidad y eso me invita a ser agresivo. También te doy el ejemplo de los hombres en las carreteras. ¿Cuál es el perfil de accidentes en la carretera y muertes en la carretera? La mayoría son hombres. Porque se construye... Pero las que guían mal son las mujeres. Exacto. ¿Vio eso? Sí, eso es parte del discurso, ¿verdad? Sexista y precisamente que debemos atender. Pues, ¿qué pasa? Estos hombres se matan en la carretera. La proyección en este país es que nos vamos a quedar viejas, solitas, en un perfil demográfico mayormente femenino, porque los hombres se están matando y esto tiene un vínculo a la construcción de esa masculinidad, esa agresividad que debes tener y al ser arriesgado, al ser impulsivo, que a nosotras las mujeres no se nos enseña desde ese proceso de socialización. Así que el problema de género no se limita al problema de la violencia de género, el problema de la violencia y los efectos de la diferenciación y la construcción de diferencias de género en todas nuestras instituciones tienen otros efectos que nos hemos olvidado de ellos. Y el discurso público es el género, la violencia de género, porque no la minimizo. Creo que es un problema de salud pública en nuestro país, es un problema que hay que atender. Pero el bullying en las escuelas, la agresividad de chicos en las escuelas, y obviamente el cuestionamiento de cuando las chicas responden a esta agresividad y se les estigmatiza, entre otras cosas, pues son discusiones que tienen que ver con el problema de género en nuestro país que no se están tocando. Así que la necesidad de utilizar como estrategia de enfrentar estos problemas de la perspectiva de género es un reto ante una historia tradicional y que ha permitido y ha justificado y ha validado este tipo de relaciones vinculadas al género. Esta diada de feminidad y masculinidad, donde tú no puedes salirte por ningún lado, porque si te sales, retas el género y es un problema. Una de las cosas que reta y que lo han, básicamente lo han presentado algunos sectores de la comunidad,
y que se ha plasmado dentro de la discusión ha sido el reto que tiene la perspectiva de género y su vínculo a la familia per se. Y me explico. Varios sectores lo trabajan desde un punto de vista de que constitucionalmente se promueve en este país la parte que tiene que ver con la familia tradicional. Sin embargo, la perspectiva de género presenta una diversidad entonces dentro de la familia para que uno respete, que es el respetar esa visión y ese tipo de familia. Porque en este país ese específicamente es lo que crea, yo creo, y es mi forma de pensar, ese disloque entre llevar la educación de perspectiva de género y su choque con la familia tradicional o con la gente que piensa que esto es educar erróneamente, educar a la gente a que básicamente a un libertinaje como lo están varios sectores exponiendo. Bien, sobre la familia tradicional vamos a cuestionarnos qué es la familia tradicional, porque en la realidad es que si nos vamos al censo, al último censo realizado en nuestro país, vemos la cantidad de familias que han transgredido lo que es la familia tradicional. Ya eso de la familia tradicional de papá, mamá y los hijos, pues en su mayoría el perfil de familias en nuestro país es diverso. Madres, jefas de familia, claro, algunos que otros padres también dirigiendo sus familias solitos con sus hijos, todo tipo de familia. O sea que la diversidad que hablábamos ahorita tiene que ver también con este tema de lo que es la familia tradicional. Entonces, el que sectores de interés particular quieran vincular a esta discusión o al rechazo a la perspectiva de género como una estrategia para atender problemas de inequidad entre los géneros, pues saca también de proporción la discusión realmente de este avance, de esta estrategia. Porque la gente comienza a preguntarse, es que van a cambiar todos los valores. El valor del respeto a la diversidad es un valor importante en cualquier sociedad y al reconocer que hay diversidad de familias y que ese debe ser la atención del gobierno y el Estado en la defensa de todos y todas como familias diversas, y argumentar que debe ser la familia tradicional la única que debe permanecer, deja al margen un montón de gente. Ahorita te hablaba de que el Estado no puede ir excluyendo personas, el Estado está para trabajar por todos y todas en una sociedad. Todos y todas somos ciudadanos de este país, así que de alguna manera el pensar que la familia tradicional es el precedente o es el argumento o es el miedo o es la tensión que tienen algunos sectores de interés, pues volvemos a recaer en pensar, solo se defiende a la familia tradicional, a la poca cantidad de gente que queda como familia tradicional, que es el porciento menor. ¿Y dónde dejamos entonces las demás familias? Claro. ¿Dónde dejamos a los abuelos criando a los nietos? ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la cantidad de gente diversa que estamos? O sea, hay una contradicción en ese discurso de estos sectores, ¿verdad? Hablamos de, no, queremos defender la diversidad, queremos defender la equidad, pero ¿la equidad para quién? Para una familia tradicional que no es la realidad del perfil en su mayoría, y aquí hablo de números, ¿no? De su mayoría en este país. Pues creo que el tema de la perspectiva de género no toca una deconstrucción de la familia tradicional. Lo que toca es que la gente, hombres y mujeres, tengan responsabilidades y deberes equitativos en una sociedad que les permita el acceso desde la equidad. Y el concepto de equidad es precisamente reconocer que nosotros biológicamente tenemos diferencias. No estamos... El que diga que la perspectiva de género trata de obviar las diferencias biológicas que usted y yo podemos tener, está fuera de toda la realidad, porque la perspectiva del género parte precisamente de ese reconocimiento y señala críticamente que esa inequidad, que esas diferencias biológicas pues se han llevado a un plano de inequidad, de discrimen, que no es sostenible. Porque el que yo físicamente tenga unas diferencias contigo, compañero, no implica que tú no puedas tener el mismo derecho al acceso de cualquier oportunidad que puedo tener yo. Y entonces ahí miramos quién decide en este país, quiénes
producen en este país y todas esas discusiones. Te diría, parte de la discusión mundialmente sobre este tema es que quienes sostienen económicamente el mundo, quienes siembran, quienes trabajan, quienes cuidan económicamente y día a día, en su mayoría son las mujeres. Pero quienes toman decisiones, sobre todo en el mundo, en su mayoría son los hombres. Sí, eso, así que, eso se ve. Que yo creo que quedarnos en lo pequeño. Sí, que es la posición de lo que... Quedarnos en lo chiquito, en que esto es la defensa sí. de la familia tradicional, realmente es un mito, es volver a remitir. O sea, que los planteamientos que hacen algunos sectores, ¿verdad?, que son... que se han autodenominado como mayoría silente basado en la Constitución, pues la Constitución tiene un lenguaje también que muchas veces no es inclusivo claro que no. y que no es equitativo y que no trabaja, pero básicamente es ley. Entonces, le pregunto, dentro de todos estos proyectos y de perspectiva de género, ¿no se está abriendo un paso para enmendar en algunas áreas esa carta magna que nosotros tenemos? Porque ya nosotros estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX, cuando se realizó la Constitución de Puerto Rico. Entonces, es como bien usted está planteando. Nosotros tenemos una serie de cambios que se han visto y que se están viviendo más allá del planteamiento de la familia tradicional. Otro cambio también tiene que ver, y que trabaja la perspectiva de género, que lo he visto, tiene que ver con la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Y cómo se trabaja. Puerto Rico es un país sumamente violento. Lo vivimos a diario. Claro. También la parte que tiene que ver con la equidad laboral. Es muy difícil para muchas mujeres lograr posiciones de poder, básicamente por su género. Y eso es real. Igual que también en algún momento el factor de la discriminación, que tiene que ser por color, o la discriminación que muchas veces vivimos los hispanos cuando vamos a Estados Unidos también, o el negro por no ser el prototipo anglosajón. Muchas veces we do not blend in, como dicen nuestros amigos australianos. Dado el caso de esto, ¿cómo se puede buscar, qué alternativas nosotros tenemos dentro de la perspectiva de género para educar a un país que por más de 500 años ha sido culturalizado y ha recibido una educación que es puramente basada en un sistema patriarcal y que redunda dentro del machismo? Y quizás, ¿qué cambios se están dando en esa América Latina que tiene mucha semejanza a nosotros hacia la perspectiva de género? Pues es bien interesante, porque nosotros pareceríamos ser un país en avanzada. Puerto Rico, hablando de nuestro país, ¿verdad?, de nuestra isla caribeña, y cuando nos comparamos y discuto con amigos en Latinoamérica, amigos y amigas en Latinoamérica, veo que sus países están asumiendo acuerdos internacionales, asumiendo la discusión de la perspectiva de género en sus instituciones, desde la educación, la política, las leyes, todos los ámbitos sociales de la organización, administración de un país, y nosotros parecemos que tenemos como que un freno puesto. Y entonces, definitivamente, países como Nicaragua, que pudiésemos pensar desde el ombligo caribeño que somos como país, que tal vez están en atraso versus en comparación con nosotros, son países que mundialmente se reconocen como países donde se está trabajando muy asertivamente con la violencia de género, con los problemas que tienen que ver con el vínculo y la diada de género femenino y masculino, y esa construcción que ha traído muchos más problemas que, como hablábamos ahorita, que la violencia de género. Entonces nosotros nos seguimos quedando atrás. El problema de que mujeres sigan muriendo a manos de hombres en este país realmente es un problema que hay que atender. La perspectiva de género, como te decía ahorita, es una estrategia, y es una estrategia que puede abrir el camino para que nosotros podamos trascender todo tipo de discrimen, que se da en nuestro país. Y otras formas de discrimen que se dan en nuestro país, otras formas de opresión que se dan en nuestro país, otras formas de exclusión que se dan en nuestro país.
Yo creo que todavía nos falta mucho por andar. Entiendo que el avance que se ha dado con reconocer la perspectiva de género en la educación, no tan solo a nivel del sistema público, elemental, superior, también tengo que decirte que hay una certificación en la Universidad de Puerto Rico aprobada este año, certificación 82, donde reconocemos en la Universidad de Puerto Rico, el Senado Académico reconoció y escribió de que debíamos poner en acción la perspectiva de género en nuestra educación universitaria. Pues estos son primeros pasos en un mundo que vaya en defensa de los derechos de todos y todas y que finalmente llegue a armonizar la justicia social. El discurso que obstaculiza la avanzada en derechos, pues realmente es cuestionable, porque no podemos hablar de quiero defender los derechos, pero ¿de quién? ¿De cuáles? ¿De qué rostro? Si aquí todos y todas debemos tener acceso al derecho. Realmente son discursos de mucho miedo, que son, desde el campo de la psicología, pudiésemos tener una discusión también, porque precisamente los seres humanos resistimos todo lo que sea cambio. Pues claro, toda una vida bajo tradiciones y perpetuar unos discursos que se legitimizan, porque las instituciones sociales, nuestras relaciones sociales, el lenguaje, las categorías que establecemos como normativas sociales legitimizan precisamente ese discurso de miedo, pues realmente hay mucho trabajo que hacer. Y esto es un adelanto que tengo la esperanza de que vaya en camino de buscar y defender los derechos de todas y todas. El tema de la sexualidad, el tema de la orientación sexual, son temas que se traen como punta de lanza para obstaculizar. A eso iba, a ese mismo planteamiento iba, específicamente la sexualidad, de cómo ahora educamos sexualidad, o todo esto tiene que ver con los movimientos LGBT. Ok. Pues mira, yo creo que han sido argumentos que se han sacado por los pelos para obstaculizar y confundir mucho al pueblo. La orientación sexual, no hay debate si se construye, se hace o no se hace. Así que el que el Departamento de Educación asuma el poder promover o adelantar lo que es la orientación y la identidad sexual de los seres humanos diversa es totalmente un error. Realmente yo entiendo que lo que se intenta en la educación y lo que debería haber en la educación es precisamente un discurso de equidad y de respeto a esa diversidad. Eso no quiere decir que la educación va a formar la identidad sexual de nadie. Y por otro lado, vamos a cambiar el otro lado de la moneda. Vamos a pensar que en nuestras escuelas nos construyen o ateos, o cristianos, o budistas. Pues entonces, el reconocimiento de esa diversidad religiosa y el reconocimiento de la diversidad vinculado al derecho a de que cada persona tiene ese derecho de expresar su ideología religiosa, estamos hablando de como que la misma cosa, ¿no? Con distintas características, pero en el mismo alineamiento. Por otro lado, comentabas algo bien importante que se me está yendo de las manos y que quería traer sobre este discurso de la orientación sexual y pensar que en las escuelas se está discutiendo la sexualidad. No estamos preparados en este momento como sociedad, para trabajar lo que deberíamos trabajar en términos de sexualidad. La sexualidad es desde la mirada integral y holística del ser humano, es una dimensión más de nosotros y nosotras, y que se ha trabajado con mucho tabú, con mucha secretividad y ha tenido un mal manejo históricamente. Y la realidad es que deberíamos atender eso en algún momento. Pero
la perspectiva de género no va a atender el tema de la sexualidad. Creo que el traer esa discusión lo que hace es confundir más a nuestros ciudadanos y ciudadanas y pensar que la familia, y ese era el punto que era importante y que debía traer, que la familia era la única encargada de formar a los hijos y a las hijas de este país. Ajá. Es un error totalmente. Creo que va con relación al discurso tradicional de que la familia es la causante de los problemas sociales de este país. Eso es una total mentira. ¿Por qué? Porque la familia solamente en la intimidad del hogar no ha podido manejar los problemas sociales de este país. La realidad es que los problemas sociales de este país y la cuestión social que enfrentamos día a día en este país es asunto de todas y todos. Es totalmente negligente desde mi punto de vista responsabilizar a padres y madres que no saben cómo educar a sus hijos con relación a la sexualidad. Por ejemplo, si usamos el tema de la sexualidad, pero vamos a hablar sobre el género. Padres y madres que están enfrentando problemas de diferencias de género, tal vez como pareja, donde tal vez mamá está sobrecargada por la doble jornada de trabajo, tiene que salir a trabajar, tiene que ser cuidadora de tantos detalles, tal vez papá, porque tenemos unos nuevos padres y una nueva paternidad, ¿verdad?, que se está construyendo. Pero ¿quién enseña esa paternidad? Que por excelencia y por tradición era la paternidad del mantengo económico. ¿Quién enseña a padres y a hombres como tú y a nuestros hijos y a nuestros chicos y chicas a hacer y asumir una paternidad desde el afecto, el amor, la crianza, el cuidado? ¿Quién construye entonces esto? Las familias solas no pueden asumir la responsabilidad de una sociedad civil, que si mirásemos desde el punto de vista aislado de lo que es una familia, la familia sale a la calle e interactúa. La familia no puede asumir la responsabilidad de la socialización de nuestros hijos y nuestras hijas. Y yo sé que estás loco por decirme algo, pero antes de que tú me digas algo, yo te voy a dar un ejemplo y lo voy a compartir con ustedes, todos y todas compañeras. Compañeros. Yo tengo un hijo varón. Y yo intento día a día enseñarle un modelo de equidad en mi hogar. Y ese hijo varón, pues mi compañero y mi esposo le enseña lo mismo. En mi casa todas las tareas se comparten, todo lo trabajamos en familia y vemos el trabajo familiar como una cooperación. ¿Y sabes qué? Me sorprende cuando mi hijo de momento asume un discurso machista, sexista y de exclusión por género, y que lo posiciona en una condición de privilegio con relación, por ejemplo, a mi hija. Y todos en casa empezamos, pero ¿qué es esa macharranería? Y utilizamos, ¿verdad?, el término yo la broma. Voy a decir lo que es tú vas a decir eso ahorita. Porque, y volvemos a la reflexión. Mi hijo yo lo construyo en equidad y sale a la calle día a día a encontrarse con instituciones sociales de todo tipo, comunidad, espacios y organizaciones de deporte donde participa, la escuela y otros espacios sociales donde mi hijo aprende otras formas de relacionarse desde el privilegio del ser hombre en esta sociedad. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque yo siento que estoy cumpliendo con mi responsabilidad como familia, pero mi hijo sale a otros espacios. Así que minimizar el desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas a ponérselo a los hombros de padres y madres que están también cansados, agotados por problemas económicos, por problemas de todo tipo, es realmente volver a lo mismo, a la fragmentación y a irnos por los chiquitos con la discusión ¿La del perspectiva género. de género entonces trabaja también la sensibilidad? Claro. ¿Cómo tú como hombre puedes llorar? ¿Cómo tú como hombre puedes pedir ayuda bajo el amparo de la Ley 54 y sentirte vulnerable en un momento porque tu compañera te agredió? Pues todos estos tipos de expresiones sociales humanas, porque somos seres humanos, en todos los aspectos y la integralidad de nuestra persona,
pueden ser permitidas. Un hombre puede llorar. Podemos tener la discusión del elemento de la salud. ¿Cómo afecta la construcción del género, que es otro de los temas que dejamos al margen? La construcción tradicional del género, masculinidad y feminidad, deja a hombres e implica un impacto en la salud de hombres y de mujeres con relación a esa construcción. Cómo a ustedes no se les permite llorar, y entonces vemos cuántos hombres logran, por ejemplo, o piensan en buscar ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo cuando se sienten deprimidos y tristes, o de buscar un amigo o una amiga, de decirle, mira, me siento triste, te voy a contar mis problemas. Pues la realidad es que no construimos a nuestros niños y futuros hombres desde el punto de vista de permitirles ser sensibles, asumir la tristeza, asumir la alegría, y entonces eso se nos permite a nosotros. Verlo a las damas. A nosotras las mujeres. Las mujeres. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, Todo no, esto, ¿y cuántos hombres se logran suicidar? Montones. Un montón. Sí. ¿Por qué? Porque son muy agresivos y contundentes en la estrategia que utilicen. Y las mujeres, aunque somos quienes más intentamos el suicidio, no logramos suicidarnos. Doctora, Dígame. El hijo suyo tiene suerte, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque... Podríamos decir. No, pero eso está Cuando yo chévere. le digo que le toca fregar, tal vez la suerte no le gusta tanto. No le gusta nada. Ajá. Anyway, pero tiene suerte que tiene una madre preparada, un padre preparado en ese aspecto. Vamos entonces al otro lado de la moneda. Claro. Porque usted dice que cuando él va a otros espacios, pues, ¿sabes? Lo que Recibe otra Pero información. entonces, estamos hablando entonces de una familia que ese apoyo que usted está dando en su hogar no lo recibe. Así que sale a la calle este típico puertorriqueño. Y lo voy a describir bien chévere. Descríbemelo. A ver si usted, ¿verdad? A lo mejor no está de acuerdo conmigo. Pero anyway, y esto es lo que nos enseña, porque yo he escuchado a madres que son castrantes, que era la expresión que usaban, porque van a la calle y entonces se casan y la mujer pues va a cuidar a los hijos, siglo XXI. Va a cuidar a los hijos, yo estoy en la calle, mi esposa no puede tener ratos de diversión porque tiene que encargarse de los nenes, tiene que ¿cómo se llama? Que ir acá. Claro. Yo soy el que trabaja, entonces yo tengo el derecho de que los viernes yo por lo menos puedo irme a coger un happy hour y volver a casa con un par de palos mientras porque ella se está encargando del hogar. Ok, ¿cómo yo rompo con la perspectiva de esa gente, de esa familia, para que por lo menos haya una cooperación en el hogar, como bien perfila la perspectiva de género, según nos ha estado explicando aquí? Bueno, mira, la respuesta a tu pregunta es compleja también. Yo le apuesto a la educación desde los inicios, ¿verdad?, de formación de niños y niñas. Pero también reconozco que las familias ya están construidas con esta tradición y estas prácticas donde tú dices muy bien el doble juicio que se hace. Que yo no quiero que la perspectiva de género se convierta en una utopía. No, claro. Claro, pues eso es lo que claro estamos. Que no. Porque la verdad es, por ejemplo, que aquí, claro, por ejemplo, no. no hay mujeres, no hay un ejemplo, es que, y perdone que le interrumpa, pero no, es que me emocione. Pero no. Es que, por ejemplo, mira esto, ¿cuántas mujeres ahora mismo hay que son entrenadoras? Es que precisamente las madres entrenadoras, o la función de las madres dentro de los equipos de béisbol. Yo no veo a madres metidas en el parque, pero yo sí las veo, ¿dónde? Las veo buscando chavos, las veo friendo papas. O sea, no. ¿Por qué no podemos compartir esas tareas? Claro que sí, porque fíjate que la construcción del género nos lleva a funciones y roles diferenciados, vinculados precisamente a esa supuesta biología, ¿no? Y entonces las mujeres tienen que asumir unos roles y unas funciones en particular, como bien trae. Todos los ejemplos que trae se vinculan a esto. ¿Cómo se nos enseña a partir de una biología a asumir esa biología en sociedad? Entonces todo lo que son las funciones y roles que día a día se nos enseñan, y como te decía ahorita, todas las instituciones sociales, formales e informales, porque aquí no podemos pensar solo en el Estado, solo en la escuela, en las iglesias,
porque aquí también están los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes que están trabajando aquí en los medios, que validan y legitimizan, esta diferenciación y asumir esa función y esos roles. Porque la mamá que se va a los asientos a ver al niño jugar y no participa del grupo de madres que está friendo los bacalaitos, las mamás en el grupo de las que están friendo bacalaitos dicen, mira aquella no viene a ayudarnos, pero no dicen, mira aquel que tampoco viene a ayudarnos, que es tal vez su compañero o su pareja. Pues así que definitivamente lo que tú estás hablando es que las familias por tradición hemos asumido, los seres humanos en esta sociedad hemos asumido unas funciones y roles que hay que trabajarlas más allá de esta primera estrategia en la educación en todas las instituciones, porque la perspectiva del género se está implementando en nuestro país en la educación, pero se supone que la perspectiva de género es una forma y estrategia que debe, como dice la misma certificación, debe ser transversal en todas las instituciones del Estado, o sea, en el tribunal, o sea, en la escuela, en el Departamento de Salud, en la misma legislatura, ¿verdad?, desde el Estado, que cuántas mujeres hay en la legislatura o en el Senado, pues sabemos que sí se trata de número. Entonces, esto de la perspectiva del género en nuestro país ha llegado tarde, porque esto se discutía desde la década del 90 o antes, y ha sido el resultado precisamente de esos sectores que la gente señala como los sectores políticos o revolucionarios, por darle un estigma más de legitimizar que no son la mayoría, que están pensando en retar y en trabajar con lo que es precisamente la equidad de hombres y mujeres en una sociedad. Así que en todas las instituciones sociales debería comenzarse a implementar la perspectiva del género, que en el tribunal la jerarquía de la organización no sea precisamente desde el poder hegemónico de la masculinidad como están construidas, y que por ejemplo en trabajo social hombres como tú decidan asumir la profesión del trabajo social, más allá de pensar que la profesión del trabajo social es de mujeres, que la profesión de la enfermería es de mujeres, que profesiones tengan identidad de género. ¿Por qué? Porque se nos ha construido de esa manera. Así que esto implicaría cambiar un paradigma y una cosmovisión del mundo, como bien sí asumen los sectores que están en contra, pero es una cosmovisión, un cambio de paradigma de cosmovisión a favor del derecho, a favor de la humanidad, de la justicia social. De la justicia social. Entonces estamos hablando que sí estamos discutiendo valores, que sí estamos educando para tener unos valores sostenidos, pero son sostenidos vinculados al derecho de todas y todas, no es vinculado al derecho de solo un sector. Pudiéramos decir que lo que varios sectores implementan y atribuyen a la perspectiva de género, ¿verdad? Básicamente, como un movimiento más de enseñar sexualidad, entonces, o que ahora todo el mundo va a empezar a ver que la familia con dos padres o con dos madres es algo muy normal, o cosas así. ¿Es más por falta de educación? ¿O es simplemente que hay un miedo real a que se abra una caja de Pandora, donde aquí en Puerto Rico hay más familias de una cosa u otra? Porque realmente desde la visión que usted está trayendo, ¿verdad?, de la perspectiva de género, que es el respeto, que es la cooperación, que es la inclusividad, que es el lenguaje inclusivo, se trabajan todo, que es el respeto a las acciones inclusivas, claro. Todo eso, pues es una forma de yo ver un poquito más allá, y volvemos a la parte del pensamiento pequeño, ¿verdad? Yo solamente atribuirle a una carta de derechos o a la capacitación que va a tener la familia tradicional de llevar a cabo esa educación, primer toque de los niños, o simplemente la parte de que esto va a ser puramente sexual. Incluso ya he visto que hay gente que va por ahí con libros, mira que esto es lo que van a enseñar.
no sé si sea una falta de educación de todo este sector o un poco de miedo a conocer algo. Esa es la perspectiva que yo estoy viendo, Sí. ya que porque realmente lo mismo pasa con el uso de las tecnologías emergentes. Claro. Si algo Claro. tiene en común, esto lo digo, yo no soy científico social, yo no soy trabajador social, pero me considero, ¿verdad?, un educador y doy clases y preparo en algunos momentos a maestros, los capacito. Y trabajo el tema de las tecnologías emergentes en la educación. Bien, que tuvo y ha tenido mucha restricción en un momento dado por algunos sectores y también ha tenido mucha aceptación por otros. Si algo tiene en común la perspectiva de género con las tecnologías de información y comunicación dentro de la educación, es que ambas son de avance y de avanzada. ¿Y qué ha pasado con ambas? Se han demonizado, se han convertido en objetos del demonio, por decirlo de alguna manera, compañero, ¿verdad? Sin vincularme a nada religioso en particular. Se han convertido en puntas de lanza de discusión. Y hablando de la tecnología, me lleva entonces a la discusión precisamente de cómo se ha convertido en algo amenazante la tecnología y que en ocasiones pueden tener dimensiones negativas, como todo lo puede tener, como por ejemplo, y no negativa, es que no lo quiero poner en cuestión de negativo o positivo. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que se ha responsabilizado a la familia, y es la familia la que debe ser educadora de la sexualidad. ¿Sabes qué está pasando con nuestros jóvenes? La realidad es que no tienen educación sexual en su casa y posiblemente tienen acceso a información inapropiada, porque la tecnología nos puede dar buena información y nos puede dar información también errada. Claro. Por ejemplo, en las redes sociales, y se está dejando la educación supuestamente que está en manos de la familia no la asume, pero no la asumen porque no quieran, no la asumen porque no saben cómo asumirla, cómo explicarle a un hijo o una hija sobre su corporalidad y el tema de la sexualidad, que tampoco quiero, ¿verdad?, entrar mucho en esto, porque precisamente ha sido un tema de tergiversar la discusión del género. Y entonces los jóvenes me lo dicen así mismo: profesora, ¿sabe quién me enseñó a mí sobre tal cosa y tal tema sobre la sexualidad? Pues las redes sociales. Mire, yo exploré y busqué. No fueron su papá y su mamá. Los otros días yo planteo dentro de la sala de clase, hago un foro de discusión online junto con mis estudiantes y les planteo este issue, ¿verdad? El hot issue que está corriendo y les doy información para que lean y todo eso. Y sin embargo, me causó ¿verdad? Una impresión increíble cuando yo de repente veo que muchos de ellos estaban contestando, indicando que esto de la perspectiva de género en las escuelas era malo, porque lo que buscaba era fomentar la familia LGBT. Y a mí me causó un poco de impacto ver que jóvenes entre las edades de 18 y 19 años estaban diciendo esa información. Entonces, cuando yo voy y pregunto, ¿y de dónde ustedes están sacando estas informaciones como tal? A ver si eso es lo que dicen en las redes sociales, en este sitio. Esto es lo que dicen en este lado. Esto es lo que se escucha por aquí. Eso es el sensacionalismo. Y yo le pregunto, oye, pero ustedes no leyeron toda la información. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto se ha vinculado mucho con sensacionalismo y yo creo que esto va mucho más deeper, ¿verdad? Va más pues profundo. fíjate, ahorita tú comentaste algo. Mayoría silente. Sí, porque ¿Han sido silentes? Te pregunto, ¿realmente ha habido Bueno, un silencio de parte de quienes están en contra de la perspectiva del género? Yo creo que todo lo contrario, ha habido un problema de nosotros, los que defendemos y entendemos que esto es una estrategia necesaria y un primer paso al derecho y a la justicia.
que nos hemos quedado callados y calladas, que no hemos hablado, que no hemos llevado Pues miren a realmente ver lo que van a hacer, porque sí, realmente, ya hay ¿quién una nos carta escucha? circular. Sí, Ya ¿quién hay nos una escucha? carta circular, doctora, y eso empieza en agosto. Y eso es bien importante. Doctora, dentro de todo esto bien chévere que hemos hablado, a mí me gustaría que nos recomendara a los amigos y amigas que nos están viendo en este espacio por el internet, que un librito o información, porque yo creo que, Claro. que es pertinente. Claro, mira, este libro en particular es un libro de un colectivo, está editado por el profesor Daniel Cassés Menache. Es un libro que se utiliza en México, se titula La perspectiva del género o de género. Es un libro del 2005 y es interesante como hace 2 semanas, no, hace un mes, alrededor, nos visitó en el programa donde yo trabajo la doctora Tania Rocha. Ella es educadora de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y ella me comentaba precisamente cuando estaba el inicio de esta discusión de quienes no creían y estaban en contra de la perspectiva del género, que en su país, y la cito, Sí. mi país, un país tan machista como México, está admitiendo y reconociendo y estamos trabajando desde la perspectiva del género, porque vimos que en el futuro el resultado que vamos a obtener es precisamente combatir el feminicidio en el país, la inequidad, la violencia de género, el discrimen por género y muchas otras más Y problemas. en México. Es en México. Que es un país, ¿verdad?, que conocemos. Y eso es así. machista, Así que ¿verdad? les invito también a leer los libros de la doctora Tania Rocha. Chévere. Pueden encontrar esos libros, algunos están digital. Y hay un documento muy bueno de la Organización Mundial de la Salud que se titula así mismo, La perspectiva de género. Y es un documento fácil de entender, fácil de leer y que nos da cuenta de qué está pasando más allá del Caribe, qué está pasando más allá de nuestra islita, qué está pasando más allá del horizonte latino, ¿no? Así que vamos a empezar a leer, vamos a empezar a exponernos a la lectura. Esto debemos apostarle siempre a la educación. La educación nos hace falta en todo el sentido para poder enfrentar precisamente los discursos chiquitos, los obstáculos chiquitos y poder tener los criterios para tomar decisiones. No es que usted me escuchó hoy a mí solamente y dice, ay, bendito, es No, que y va a escuchar a esa mí, señora con esos espejuelos parece una señora seria. Pero mira, hay otros discursos importantes que también debe escuchar y poder tomar No, y decisiones. de eso se trata. Como por ejemplo, todo el tiempo se habla y se escucha por ahí lo que es macharrán. Yo le voy a decir lo que es un macharrán a los amigos y amigas del mundo internauta. Esto pues no lo conseguí en un diccionario, pero pueblerinamente está expresado y está expresado de esta forma. Mire, le voy a decir lo que es macharrán a todos mis amigos y a mis amigas, especialmente a mis amigas que dicen de vez en cuando esa palabrita. Macharrán, pueblerinamente en Puerto Rico se le conoce a un hombre que presume de poder y control sobre otras personas, mayormente mujeres. No necesariamente es guapo ni gallardo. Se comunica mediante su vozarrón para hacer alarde de sus posesiones y dominios, aun cuando la realidad es que no tiene nada y es un don nadie. Después de yo haber leído eso, impactado allá, ¿verdad? Después de yo haber leído eso, que honestamente no recuerdo, lo vi en el internet, lo traigo y no recuerdo el nombre de la persona, pero a mí me impactó tanto porque, digo, es pueblerinamente que se conoce la palabra macharrán, mucha gente le da unas connotaciones, pero esa connotación me llamó mucho la atención porque, wow, eso es bien grandes ligas. Es que la masculinidad tiene distintos niveles de aceptación. Ese macharrán va a ser aceptado en unos espacios culturales y sociales en particular. Otro tipo de masculinidad va a ser reconocida, aceptada y validada en otros espacios. Y hay otras masculinidades que no son reconocidas, que son inclusive comparadas con el género femenino. Así que
esas masculinidades son menos aceptadas, rechazadas y excluidas, porque se parecen y se comparan con mujeres y con niños. Así que todo esto es un debate chévere. No, y esto es lo bueno del invito a- Palique, doctora, en verdad, yo estoy bien contento de que haya aceptado la invitación a nosotros aquí a Paliqueando, que es la primera vez que viene. Esperamos contar con usted en diferentes temas y sepa que tiene también, como todos nuestros invitados, la oportunidad de venir aquí y expresar los puntos de vista en algunos debates, debatir cuando sea, pelear conmigo, tiene que pelear conmigo, todas esas cosas, porque de eso se trata también, y sobre todo del respeto y llevar la información correcta a nuestros internautas, y que ellos tengan la oportunidad real y que busquen información y que lleguen a su, ¿verdad? A sus conclusiones, y que tengan la opción de ese pensamiento crítico, que es lo que nosotros promovemos. Así que gracias, doctora. Encantada. Bueno, volvemos en un momento y seguimos aquí, porque esto no se ha acabado en Paliqueando. ¿Les gustó el paliqueando de hoy? Les dije que iba a ser diferente este paliqueando. Queremos darle las gracias definitivamente a la doctora Yolanda López, al padre Carlos Pérez, también al profesor, al doctor Julio Santana, a la doctora Mabel López, y también, por supuesto, al doctor José Encarnación, que estuvieron en el día de hoy dándoles y llevándoles un mensaje a todos ustedes desde diferentes puntos de vista. No es cuestión de estar a favor o en contra, es cuestión de escuchar, de entender y tú llegar a tus propias conclusiones. Le doy las gracias a la profesora Rosario Meléndez Centeno, al amigo Radamés Barreto y definitivamente a nuestro decano, el doctor Luis Mayo Santana, por todo el apoyo que nos han dado en Paliqueando siempre, y específicamente en el día de hoy en este programa que hemos producido con mucho cariño para todos y todas nuestros amigos y amigas internautas. Algo bien importante, les recomiendo el libro Imagen de la Mujer Deportista Puertorriqueña, de 1960 al 2014, de la doctora Delia Lizardi Ortiz. Si tienen una oportunidad, denle una ojeadita a ese libro, cómprelo, téngalo en su biblioteca. A mí me ha fascinado el libro. Nada, amigos y amigas del mundo internauta, nos vemos la semana que viene en otro Paliqueando. Les hablo el doctor Jorge Figueroa.